¿Cómo empezó la filosofía y por qué apareció y qué diferenció esa forma de ver el mundo o ese pensamiento de lo que había antes? Esto es lo que me propongo explicar en este ratito que estoy aquí hablándole al canal, porque me apetecía mucho poder incorporar filosofía y literatura a mis vídeos y que no se tratasen de algo tan general, sino de temas más concretos. Así que quería empezar con esto. Nada fácil, ¿no? Me gustó lo complicado, ya veis. Me estoy tomando una infusión de jengibre y miel que me encanta y me relaja muchísimo, así que perfecto para el vídeo. Bueno, justo hoy estaba yo investigando sobre este tema y claro, a mí me lo contaron en una clase cómo se pasó del mito al logos y me fascinó, me quedé totalmente asombrada. Además, los dos profesores que tengo lo cuentan y lo transmiten con una pasión que me parece fascinante y creo que es muy importante para comprender cómo empieza la filosofía, de dónde viene, ¿no? Al final, cuál era el contexto en el que se generó, no solo qué fue lo que cambió la forma de ver el mundo con la filosofía, cómo cambió la forma de ver el mundo, sino qué contexto y cómo se generó esta nueva manera de comprender o de interpretar la realidad. Vale, para empezar, bueno, nos vamos a ir en el tiempo, en el espacio, a la civilización o el periodo egeo, que pues va del 3000 a.C. más o menos hasta el 1100 a.C. Esto bueno, en este contexto, en este espacio-tiempo de 3000 al 1100 a.C., en el mar Egeo, que está por Grecia y por Turquía, por donde ahora es Turquía, había un montón de civilizaciones, bueno, un montón. En concreto había 3 civilizaciones que fueron, algunas convivieron, otras, pues no sé, supongo que fueron un poco ahí, pues cohabitando entre ellas, aunque cada una era de un territorio. Tenemos a los micénicos, que fueron una de estas civilizaciones, que fueron desde el 1700 a.C. al 1100, más o menos, creo, y realmente no sabemos por qué acabaron esta civilización y por qué de repente se extinguió o no nos queda casi nada de restos de lo que fue en el periodo de tiempo de 1100 al 800, que fue la edad oscura de la civilización griega, tal y como la conoceremos después, porque ahí no se había desarrollado todavía. Para empezar, en este mar Egeo, en este periodo del 2800-3000 al 1100, donde se desarrollan estas civilizaciones, están la escritura que hay, al menos en los reinos micénicos, sería la escritura de lineal B, que son dibujos como los jeroglíficos egipcios que pues usaban para comunicarse. Entonces me llamó mucho la atención que con esta relación del paso del mito al logos, antiguamente el conocimiento en Mesopotamia, bueno, Mesopotamia no lo sé, pero sé que en Babilonia y en Egipto el conocimiento era algo solo para unos pocos. Sobre todo teniendo en cuenta que la civilización micénica, la última de la que os hablaba antes, que acaba en el 1100, que no sabemos por qué, esta civilización se organizaba a través de reinos monárquicos y había un rey con sus súbditos, con escribas y sacerdotes. Y este pequeño circulito de personas, que eran muy pocas, eran los que tenían acceso al conocimiento. Y nadie sabía leer ni escribir, solo tenían acceso unos pocos. De hecho,
si alguno de estos sacerdotes o el rey o algún escriba quería transmitir el conocimiento, era castigado por ello, como nos dice una escritura babilónica, que no me sé ahora mismo el nombre, pero lo tengo por ahí anotado, que hablaba de que si alguien se atrevía a transmitir o enseñar a alguien a aprender a leer o a entender esta escritura, este lenguaje, era castigado por los dioses de la escritura. Porque claro, en esa época creían en los dioses. Hay que recordarlo, que no podemos ver los escritos o entender a los filósofos griegos o el contexto que viene antes de ellos sin entender su religión, que era cómo se movía al final toda la ciudad. Toda la polis que vendrá después está regida por la religión y por, al final, ser parte de esto, ¿no? Pero bueno, esto va mucho más, o sea, es posterior a lo que os estoy contando. Porque en el mar Egeo del que os hablo, en este periodo de las civilizaciones, también está Babilonia, Egipto, que ya llevan muchos siglos antes, y ya os digo, el conocimiento era solo para unos pocos, los reyes. De hecho, este conocimiento era para unos pocos también porque se creía que era divino. El rey era divino, o sea, estaba ahí colocado porque los dioses lo habían querido. Entonces, pues era normal, ¿no?, que los reyes y los que se rodeaban con él, los que estaban a su alrededor, eran los que tenían el conocimiento y podían aprender, ¿no? Entonces, los mitos, bueno, hay que tener en cuenta que se hacían muchos ritos y que los ritos eran para los elegidos, solo para unos pocos también, pero en cambio los mitos eran accesibles para todos, porque los mitos se transmitían a través de las nodrizas, como en un libro que me leí de Mujeres que corren con los lobos, que es una lectura que recomiendo mucho si queréis adentraros en el feminismo, en los mitos, en la religión la religión de otras culturas, en el Carl Jung también, en el simbolismo de los sueños. Bueno, este libro a mí me cambió mucho y me transformó y lo recomiendo, lo dejo ahí. Entonces, en relación con los mitos, este libro que habla de un poco de esto, las nodrizas van transmitiendo los mitos a los niños y los mitos al final son accesibles para todo el mundo. Todo el mundo puede transmitir, bueno, o no, pero todo el mundo puede llegar a que le transmitan un mito, a poder conocer a través de los mitos o de las poesías, ¿no?, que veremos con Homero y Hesíodo. Pero bueno, estos mitos que también se transmitían, los poemas de manera oral, pues eran de generación en generación y te lo iban explicando tus madres, o bueno, pues cuando a alguien le cantan una nana, pues al final eso es lo que mamamos desde niños, ¿no? Entonces, pues es fascinante ver cómo los mitos pues se iban transmitiendo de generación en generación, y estos mitos no solo eran un cuento y ya está, sino que era una manera, una función, o sea, tenían una función social, que lo que hacía era organizar la sociedad y hacer ver maneras éticas que estaba bien y que estaba mal. Y los mitos pues ordenaban y daban explicación al mundo de una manera irracional. Bueno, irracional, de una manera, con una lógica ambivalente. ¿Qué quiere decir esto? Que había contradicción en sus textos, en sus maneras de expresarse, porque podían hablar de algo que era contradictorio entre sí, que podía ser y no a la vez. Bueno, esto va un poco más allá, pero había muchas contradicciones. Tú no escuchabas el mito y pensabas, ¿será esto verdad o no? Para nada. O sea, la importancia del mito no era su veracidad, sino lo que te estaba transmitiendo, la educación que te transmitía a través de estos textos y estas enseñanzas en forma de cuentos.
Entonces, el mito era lo que daba esta educación, también llamada paideia, que también la dan pues, los poetas como Homero y Hesíodo. Pero bueno, estos mitos y estas maneras de explicar el origen también vienen un poco con la religión, ¿no? Con los dioses. Y los dioses son una manera también, con una lógica ambivalente, de ordenar el mundo, porque vemos cómo se mezcla lo divino y lo humano, vemos cómo de un Dios que es eterno y que no muere ni nada, nacen de él hijos y tal, o sea, como que intenta dotarle de características humanas a lo divino, o sea, intenta entremezclar lo que es verdad con lo que no. O sea, alguien en la lógica binaria, en la lógica de sí o no, esto es verdadero o falso, no puede estar vivo y muerto, pero en los mitos alguien puede estar vivo y muerto a la vez, o bueno, como vemos, como en muchos relatos, pues personajes mitológicos bajan al Hades, al inframundo, al sitio de los muertos, mueren y luego vuelven a la vida de nuevo. Entonces, pues, eh, pues se mezcla esto. ¿Qué tiene que ver el mito con el nacimiento de la filosofía? ¿Y por qué hablo del mito? Bueno, pues en este mundo, en esta sociedad que vemos, vale, descanso. No, pero en esta sociedad que estaba organizada por reyes que tenían todo el conocimiento, todo este reinado de los micénicos, vale, vuelvo a donde estábamos. Estamos en la civilización, en el periodo egeo, con la civilización micénica del 1700 al 1100 a.C. Esta civilización se caracteriza también por su escritura lineal B, que hemos dicho que es como la de los egipcios, que tiene dibujos. Se caracteriza por sus reinos monárquicos, que están organizados en rey y súbditos, y en escribas que van administrando pues, la información o este conocimiento oculto que solo pueden tener unos pocos acceso a él. Vale, pues todo esto que vemos se acaba en el 1100, sin saber muy bien por qué. Sabemos que puede ser por las invasiones dorias de otros pueblos, básicamente, o que puede ser también porque hubo algún tipo de catástrofe natural, un fuego, no se sabe muy bien por qué. Pero del 1100, que acaba esta civilización micénica con los reyes y todo y el conocimiento oculto, pasamos a la Edad Oscura, de la que tenemos casi nada que nos haya llegado a día de hoy. Entonces, en la Edad Oscura, que va del 1100 al 800 más o menos, va a desaparecer la escritura lineal B, estos dibujitos, y en vez de organizarse en reinos monárquicos, se van a ir ocultando en diferentes zonas y se van a ir creando comunidades donde ya no es el rey que tiene el poder divino el que tiene el poder al final, sino que van a ser los guerreros los que defienden cada comunidad que se va organizando después de esta aniquilación de esta civilización. Se van organizando en diferentes comunidades, pues en estas comunidades son los guerreros los que al final van a tener poder, ya no es el rey divino el que tiene poder en la sociedad o en esta organización, sino el guerrero, el que defiende, el que salva la vida de los que están en este clan, porque ahora es como más, son grupos mucho más pequeños que al final se han ido dispersando por la eliminación de la civilización micénica. Entonces, pues eso. El caso, que cuando ya los guerreros los clanes empiezan a crecer, va a empezar a desarrollarse pues otro tipo de organización que estará más cerca de los primeros filósofos, de los presocráticos, que veremos más adelante, en otro vídeo. Entonces,
con este, con este, con esta eliminación de la civilización micénica y estas formas de organización en clanes y que los guerreros tienen el poder ahora, van a tener contacto con los fenicios, que son otra civilización que tenía muy buen comercio marítimo y que tiene un alfabeto, que va a ser muy importante para este inicio de la filosofía. Entonces, los fenicios tenían un alfabeto que, bueno, estaba basado en consonantes, en los sonidos de las consonantes, pero no en alfabeto, cosa que los griegos pues no tenían la escritura lineal B que hemos visto, que eran dibujitos. Entonces vieron a los fenicios y al contactar con ellos, con el comercio marítimo, con el hierro y demás, pues crearon el alfabeto griego y se empezó a desarrollar. El alfabeto fenicio tenía un montón de consonantes que los griegos pues no utilizaban tantas consonantes, ya que su lengua era pues más indoeuropea, al contrario que la fenicia, que era de origen semítico. El caso que los griegos incorporaron ese alfabeto a su vocabulario, a su lenguaje, y las consonantes que no les servían las convirtieron en vocales, y así surge el alfabeto griego y el inicio también y el desarrollo de las polis, porque con este lenguaje niños ya podían empezar a aprender la escritura cuneiforme con dibujos. Era muy difícil de aprender y tenías que tardar décadas en aprender, además de que era destinado el conocimiento solo a unos pocos. Entonces los alfabetos permitían que el conocimiento fuese accesible también para todos, y sobre todo surgió por el comercio, porque al final tenían que comerciar con gente que no hablaba su idioma y tenían que vérselas de una manera u otra. Entonces así empezó también el conocimiento accesible para todos, con el comercio y tener que hacer un sistema que pudiese ayudar a hablar con otros idiomas que no eran los nuestros o con personas en sí. Entonces incorporaron el alfabeto fenicio y se empezó a desarrollar más la polis. Que la polis pues, eran ciudades-estado, independientes entre ellas, y que pues, de estos clanes, que los guerreros eran los máximos del poder, pues se van haciendo ciudades-estado mucho más amplias y en las que cada persona de la polis, porque ahí nos habla un poco, yo creo, o puede que sí, no sé, bueno, cada ciudadano va a tener un aspecto, o sea, va a ser importante para las decisiones que se van a tomar. Ya no hay reinos monárquicos como antes, sino que cada ciudadano tiene derecho a opinar sobre lo que vaya a pasar en el pueblo. Bueno, cada ciudadano ya sabemos que no hay mujeres y solo son hombres blancos y demás. Entonces, bueno, tener en cuenta también esto. Pero ahora ya no había un poder centralizado en un rey que era de origen divino, sino que seguían creyendo en los dioses, pero estas decisiones eran tomadas mejor por un consejo, por un grupo de personas que se reuniesen a hablar, a debatir y a argumentar. Ahora sí empieza estos debates, ¿no? Para poder decidir qué sería mejor para nuestro pueblo. Pero aún así seguían creyendo en los dioses y no les quitaban importancia. Entonces aquí empieza a surgir un cuestionamiento. Al final, cuando tú expones tus ideas sobre qué te parece mejor, que si hacemos más patatas o más tal, vamos a hacer el ejemplo, al final permites que vengan críticas, que recuestionen tu idea, que tú pienses más en lo que has dicho al escuchar al otro. Se introduce aquí el intercambio de ideas entre diferentes personas con esta introducción también del alfabeto griego, y hay un cambio constantemente de ideas. También hay que recordar que no todas eran democracias. En los sistemas políticos las ciudades eran independientes entre ellas y en una podía haber una tiranía, en otra podría haber una aristocracia y en otra
una democracia, ¿no? Como es la de Atenas, que es tan conocida. Entonces, había muchos sistemas políticos y los dioses seguían estando presentes. Lo que pasa que las personas pensaron que era mejor muchas personas para decidir que el rey único que podía tomar una decisión peor y equivocarse más fácilmente siendo solo él que un grupo de personas para debatir. Entonces, con este caldo de cocción para el inicio de la filosofía, seguían creyendo también en los mitos. Y los mitos, bueno, creyendo, ya os digo, seguían transmitiendo, porque no se creían o no, sino que se transmitía y tenía una función educativa. Entonces, en todo este barullo que vemos aquí, va a aparecer la filosofía. ¿Y por qué decimos del mito al logos? Porque ahora, con los filósofos presocráticos, ya no va a haber una contradicción en lo que dicen. O sea, si ellos dicen que bueno, voy a poner este ejemplo, pero si ellos dicen que la mesa es azul, no pueden decir al rato que la mesa es blanca. No pueden contradecirse en sus opiniones. Vemos esto también una influencia de cómo al final en los sistemas políticos, al ellos poder opinar como ciudadanos libres y tal, y poder expresar su opinión, vemos que ahí al final todas las opiniones que ellos pensaban pues eran contradecidas por los otros para decidir qué era mejor para la polis. Entonces también ven que su pensamiento puede cambiar, su verdad aparente puede ser cuestionada, por lo tanto no pueden decir que esto es verdad, que esto no, como es el caso del mito. Entonces, lo que también hace la filosofía, porque al final tener en cuenta que la religión es contradictoria también para que tú no te cuestiones, para que no puedas reinterpretar ese texto, para que lo entiendas con sus múltiples interpretaciones. O sea, por ejemplo, para poner un ejemplo, en las Sagradas Escrituras, por ejemplo, en la Biblia, hay varios pasajes de diferentes evangelios que hablan de lo mismo, pero de manera diferente. Por ejemplo, en uno dicen que Jesús va a dar muchas señales, en otro dicen que Jesús no dará ninguna señal, en otro dicen que Jesús dará señales a excepción de no sé qué. O sea, en diferentes evangelios de la misma escritura hablan diferentes maneras de referirse a un mismo término. O sea, se contradicen entre sí de manera aparente lógica, ¿no? Como la lógica binaria. Algo que no van a querer los filósofos, va a ser contrario, porque ellos lo que quieren es que este pensamiento se cuestione, que no te creas todo a pie juntillas, que tú que tú empieces a pensar por ti mismo, que no sigas la tradición que siempre se ha hecho, que simplemente puedas pensar por ti, cuestionar por ti las cosas y que no te creas todo porque se ha dicho así y así ha sido siempre y ya está, sino que por ti mismo puedas ver la verdad. Esto tiene bastante relación con cómo se veía antes el conocimiento y cómo lo quiere ver ahora la filosofía. Tener en cuenta, antes el conocimiento estaba limitado para unos pocos y ahora el conocimiento se quiere hacer accesible para todos. Con el inicio de la escritura, del alfabeto griego, también los niños van a empezar a poder aprender. Ahora un niño de 6 años, en unos meses, puede aprender algo que antes se tardaba décadas en aprender una escritura cuneiforme o en acceder a este conocimiento, que solo era para los elegidos o para los sacerdotes o los escribas. Ahora todo el mundo puede empezar a escribir, a desarrollar un pensamiento propio, a leer, que esto pues supone una revolución al final, que alguien te pueda enseñar algo diferente a lo que tú sepas por medio de la lectura. Esto es fascinante porque antes no se podía, no tenían acceso. Tú no podías aprender nada si no entendías algo, no te lo contaban antes. Ahora por medio de una lectura ya puedes entender algo que antes no sabías. Entonces,
esto es fascinante y esto promueve bastante que se empiece a pensar con esta idea de que hay que buscar la verdad, y tiene relación con el mito también porque intenta explicar la naturaleza y dar una explicación a través de la razón, pero intenta dar una explicación al mundo, a la realidad, al igual que los mitos intentan explicar la realidad a través de un mundo, bueno, de un tiempo atemporal, de unas consecuencias, o sea, de unos acontecimientos extraordinarios que no ocurren en la vida real, que son inverosímiles, que son contradictorios y confusos. Pues lo que va a hacer la filosofía va a darle la vuelta, quiere que todo el conocimiento sea accesible para todos, pero que todos puedan empezar a crear ideas, a debatir entre ellos, a dialogar y a empezar a pensar por sí mismos, ¿no? Al final observarán la naturaleza y en base a esta podrán hacer sus teorías y pensar más allá de lo que la tradición dice, la tradición religiosa y mítica, de lo que les cuentan, y empezar a cuestionarse más allá. Se harán preguntas y empezarán con la duda, con la pregunta incómoda, y el por qué, quieren saber más y entender de dónde venimos, el origen, ¿no? Como Tales, el primer filósofo de la historia, que empieza a preguntarse de manera diferente el origen del cosmos, porque al final el origen del cosmos, esa pregunta ya se la han hecho muchos antes, lo que pasa que no de esta manera. ¿Cómo se han hecho esta pregunta antes? Pues en las religiones ya se hacían estas preguntas, porque en la religión, por ejemplo, de la tradición hebrea, hay un único Dios en el que crea todo, ¿no? Como es Yahvé. En los egiptos creen que el principio de toda la vida surge del agua y del sol, ¿no? Del agua como caos, ¿no? De esta dualidad. Y muchas religiones ya se están cuestionando este origen del cosmos, de cómo se ordena todo. Pero si nos damos cuenta, algo que me llamó mucho la atención es que la teogonía, por ejemplo, de Hesiodo, o las religiones en sus sagradas escrituras, todas tienen esta misma visión de que el mundo antes era caos, y viene una persona, un ser, alguien que ordena este caos y que da origen así al cosmos, ¿no? Con una serie de cosas, pero al final todos tienen esta idea de que en el cosmos antes había caos, viene alguien, lo ordena, y si no se siguen sus enseñanzas, si no se siguen sus maneras de cómo hay que ordenar el mundo y cómo hay que comportarse, vuelve al caos. Y es curioso que todo esto pues está en la mayoría de las Sagradas Escrituras y de la teogonía de Hesiodo, la mitología griega. Pero yo me pregunto si estas fueron las primeras escrituras y si no había antes de esto algo mucho más allá, que es lo que estoy investigando últimamente, porque me estoy leyendo ahora este libro, que yo creo que daría para hacer un vídeo entero, que es La danza en espiral, un amor infinito, que curiosamente yo estaba investigando también sobre esto, que era las religiones matrifocales, que básicamente son las religiones en las que no había estas ideas de que había un caos, un señor, un origen divino lo ordena todo, sino que se creía mucho antes de esto en otras religiones. Y por eso vemos esculturas de mujeres tan pues, redondas, tal, se creía en la diosa, en otro tipo de concepción del mundo, y que al entrar todas estas religiones más patriarcales, más de que alguien, un ser, un señor divino, da origen al mundo, antes de esto ya había otras religiones, otros conceptos que fueron quitados
antes de la teogonía de Hesíodo, antes de las Sagradas Escrituras, sino que mucho antes de esto había algo más allá que, que organizaba el mundo de manera diferente, como una fuerza, una pulsión entre dos energías, la creadora y la destructora, y que las dos a través de estas dos se realizaba la armonía del universo, y sin una y sin la otra pues no se podía. Al final, que el universo era un ciclo constante y eterno, en eterno movimiento, y que no era cuestión de que alguien lo ordenase y alguien diese orden al mundo, sino que el mundo ya era armonía en sí y que era este ciclo, ¿no? Este eterno péndulo. Entonces, esto es lo que estoy investigando en libros como este, o La diosa blanca, creo que es, que me quiero leer, de Richard Graves, creo. Bueno, esta idea me parece muy interesante y siempre la he pensado, de que cómo va a ser que siempre hemos creído que un Dios lo ordena todo, si ya hay ser, ya hay energía en el mundo, si ya hay madres, ¿no? No sé, esto me resulta muy muy interesante y podría hacer un vídeo solo de esto y de lo que pienso. Pero bueno, estamos con el paso del mito al logos, que por cierto se está haciendo bastante largo el vídeo, pero bueno, yo me siento a gusto explicándolo. Entonces, empezaron a intentar explicar la naturaleza a través del lenguaje, a través de la razón. Y esta verdad era cambiante, o sea, cada vez que alguien exponía su verdad, su teoría, podía ser atacada o podía ser cuestionada, más que atacada, cuestionada por sus alumnos incluso. Bueno, lo vemos a lo largo de toda la historia, como muchos maestros son cuestionados por sus alumnos y, bueno, pues intentan dudar de lo que le han contado incluso. Algo que no vemos con las autoridades religiosas. Si un cura te cuenta algo, pues no le puedes decir, oye, ¿y esto por qué? Y tal, no se duda de lo que te cuentan. Esto es lo que quería cambiar la filosofía también, el poder dudar, el poder hacer preguntas y el poder dialogar sin ser interrumpido, porque eso es lo que hay y no hay otra verdad, ¿no? Entonces también, pues en vez de lo divino y lo que siempre te cuentan y la tradición, la filosofía pues quiere dar paso a la duda constante y al descubrir y conocer por ti mismo, por el esfuerzo intelectual, por la razón y demás. Entonces, viendo todo esto, Tales era uno de los primeros, Tales de Mileto, que, bueno, uno de los primeros, el primero que tenemos constancia, que va a empezar a observar la naturaleza y hacerse preguntas sobre ella, y a través de esto, pues, iniciará la filosofía presocrática, que es básicamente los primeros filósofos. Y bueno, podría hablar de Tales de Mileto en otro vídeo, y creo que ya se me ha hecho muy largo, pero bueno, esto sería un poco lo que estoy aprendiendo. Es que, claro, yo digo, ¿no? Yo quiero hablar del paso del mito al logos, de cómo se empezó a construir, a hacer una verdad como tal, a ver el mundo de otra manera. Pero es que, claro, puedo tirarme 2 horas hablando del tema, entonces, pero bueno. El caso, que también quería decir que el logos era una manera de construir, de construir y de construir, porque cuando alguien exponía una opinión, un argumento, también el otro lo escuchaba, lo construía en su mente al escucharlo, lo hablaba, lo debatía. O sea que también hay aquí una dialéctica, un esfuerzo por comprender al otro, por dialogar, por no dar todo por establecido, por no dar una verdad establecida, sino por ir construyéndola a lo largo del tiempo. Y sí, tengo mucho de contar, pero todo esto lo cuento sin tener cuaderno al lado, sin tener libro y nada, solo con lo que me acuerdo de lo que voy aprendiendo. Entonces, bueno, pues podría hablarme de más cosas, pero tampoco quiero extenderme mucho. Así que esto diría que sería el paso del mito al logos, ¿no? Así como resumen, pues empiezan los reinos micénicos con el conocimiento más oculto, con Egipto, Babilonia, y empieza a ser
a través de los mitos también la educación algo más accesible para todos, no con los ritos para unos pocos. Empieza también a desarrollarse la polis con el contacto de los griegos con los fenicios, el alfabeto fenicio al adaptarlo a los griegos. Se desarrollan las polis, nuevos sistemas políticos que permiten este flujo constante de ideas, de debatir, y así pues nace también este caldo que puede hacer que empiece también la filosofía como una manera de observar la naturaleza, de comprender por nosotros mismos y de no seguir lo que nos inculcan y la tradición que hay de unos dioses que han creado el mundo, sino que tal vez no todo es así, la duda, la pregunta sobre de dónde venimos, y que esta duda, esta verdad que planteamos puede ser cuestionada y hay una verdad y una falsedad, este principio de que no, las cosas no se pueden contradecir como lo hacen en los mitos. Entonces, pues bueno, vamos a ver aquí pues el inicio de la filosofía como tal, y estas preguntas y estos diálogos que se van creando pues darán paso a que filósofos como tales y demás pues se vayan creando y haciendo sus teorías, que estas podrán ser refutadas por sus alumnos posteriormente. Así que nada, espero que os haya gustado. No creo que nadie se vea este vídeo hasta el final, pero bueno, a mí me ha gustado y probablemente lo suba porque no tengo nada que perder, simplemente mi aportación de lo que voy aprendiendo de filosofía, y me gusta hacerlo porque también como que me entero yo de lo que estoy aprendiendo, de que me he enterado, de que no, porque sin cuaderno ni nada, dime tú, me voy a acordar de lo que realmente he aprendido, que es lo importante. Y nada, pues con esto y un bizcocho me voy a dormir, pero bueno, quería decir que ahora mismo me estoy leyendo esto, La danza en espiral, 1984, que quiero hacer un vídeo de las 3 lecturas que he hecho este mes, que ha sido Fahrenheit, Un mundo feliz y 1984, y hablar de qué relación veo entre ellas y qué pienso sobre ellas. Me parece un vídeo muy interesante. Y pues eso, y de las cosas que voy aprendiendo. Así que nada, espero que si hayáis visto algo que os haya gustado, que hayáis aprendido algo, que es mi intención. Y, y también, ¿no? Con esto de expresarme, también me gustaría pues que la gente que no estudie filosofía también le pueda apasionar tanto como a mí. Así que nada, pues gracias si estáis hasta aquí. La verdad que no sabría qué deciros porque os abrazaría profundamente. Así que nada, muchas gracias y, y bueno, pues un abracito muy fuerte. Me encanta hablar de filosofía y escuchar a otras personas hablar de filosofía y literatura en YouTube, que espero que se siga creando. También tengo Substack, por si me queréis bichear por ahí. Y me gustaría crear este canal o esta comunidad en torno a la filosofía y la literatura, y en el debate continuo y en reflexionar más profundamente en una época en la que no se permite y hay mucho estímulo. Quiero darme granito de arena para que siga habiendo espacios donde escuchar con atención, donde dialogar y donde permitir la libre exploración de ideas. Así que muchas gracias y un besito.